¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches, bienvenido. Mira, acá tenemos a gente de Puno, participantes del Cusco, de Ica, Lambayeque, etcétera. Julio, te doy el uso de la palabra. La gente está muy deseosa de conocer qué procedimientos debemos tener en cuenta para esa transferencia que se nos viene. Se ha elegido en este octubre pasado nuevas autoridades, entonces las entidades públicas, muchas de ellas tienen que hacer su transferencia. Quieren conocer el marco legal que ya tenemos vigente, ¿verdad? Muy bien, Julio, por favor, tú tienes el uso de la palabra y yo, como todos, igual te voy a escuchar acá. Muy bien. Por supuesto. Bueno, amigos, esta es una nueva entrega que tenemos y un tema que está, digamos, causando bastante interés por parte de las autoridades, pero también de la población, de la ciudadanía, ¿no es cierto?, en relación al proceso de transferencia que se tiene que hacer en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ¿no? Hay todo un tema alrededor de esto. Digamos que el concepto es proceso de transferencia, es decir, un gobierno que se va y un gobierno que ingresa, o a lo mejor un gobierno que se queda, pero que también tiene que hacer algunas acciones para continuar con su mandato. El proceso de transferencia de gobiernos regionales y locales está regulado por la Contraloría General de la República, pero antes yo quisiera, digamos, tener una aproximación a este tema. Digamos, una autoridad política cuando es elegida viene con un plan de gobierno, viene con prioridades, viene con programas, viene con propuestas que tiene que plasmar en un periodo de gestión. Ese es un concepto fundamental. Nosotros votamos no por caras bonitas, ni porque me regalan un panetón o 500 soles o yo salgo elegido sí o sí, ¿no? Nosotros votamos por propuestas. Se supone que nosotros votamos por propuestas. Y sabemos exactamente cuál es la plataforma política, las propuestas que hace un candidato a una alcaldía o a un gobierno regional. Esas propuestas, esas prioridades que se establecen en el plan de gobierno, luego se convierten en los insumos para la gestión municipal o la gestión regional. Es decir, tenemos que incorporarlo en la cosa pública a fin que eso se convierta en realidad. Y para eso nosotros necesitamos, pues, introducirlo en los presupuestos, en el programa de inversiones, necesitamos transformarlo en el plan operativo y tomar un conjunto de decisiones que estén vinculados a que eso se convierta en realidad. Entonces, cuando hablamos de proceso de transferencia, una primera idea que quiero que ustedes tengan claro es que la autoridad que sale del gobierno tiene que, en buena cuenta, decir qué es lo que ha hecho, ¿no? Digamos que en términos coloquiales es, bueno, tú nos prometiste esto, ¿qué cosas has hecho? Eso supone dos cosas: que la gente sepa qué es lo que prometió, porque nosotros los peruanos somos olvidadizos y no sabemos exactamente qué es lo que prometió. Pero también decir, en otras palabras, qué es lo que hizo. Entonces, a ese proceso de, digámoslo, de exponer los avances, el éxito de gestión, se llama rendición de cuenta. Y es uno de los instrumentos más importantes que tiene que presentarse a propósito del proceso de transferencia. O sea, la autoridad saliente tiene que rendir cuenta. Y aquí hay un tema muy importante. Cuando nosotros decimos en español rendir cuentas, nos puede parecer que solamente lo que tenemos que decir es cuánto gasté, cuánto ejecuté, cuántos recursos utilicé. Rendir cuenta no solamente es eso. Rendir cuenta es decir, usted propuso, por ejemplo, señor alcalde, tener espacios libres para que nuestros niños jueguen, tener espacios sanos, saludables para que la familia se encuentre. ¿Tenemos eso o no tenemos? Usted, señor gobierno regional, lo que propuso fue que íbamos a tener comunidades saludables, ¿no es cierto?, donde haya saneamiento básico, ¿no es cierto?, donde se mejore la calidad de vida. ¿Eso es lo que hemos logrado o no hemos logrado? Entonces, nosotros tenemos ahí un conjunto, Sofía, un conjunto de elementos a considerar para digamos, sacar adelante este proceso de transferencia, donde lo más importante, decididamente, es decir cuáles fueron los éxitos de la gestión.
Entonces, hay todo un procedimiento que vamos a explicar en este programa. Y lo otro es también, vamos a decirlo así, la entrega de cargo, ¿no es cierto? La entrega de cargo significa entregar todo el acervo documentario, ¿no es cierto? Toda la administración municipal o regional hacia el gobierno entrante, teniendo en cuenta los diferentes sistemas administrativos, ¿no? El patrimonio que puede ser, porque puede salir un alcalde y dejar nada. Así es. Eso ahí quería llegar, Julio, Ajá. porque es importante la transferencia, el tema tiene que ver, primero, qué cosa estamos recibiendo, ¿verdad? Exactamente. Cómo entramos nosotros en la gestión. Y después de ahí podemos medir qué es lo que realmente hice como alcalde o qué es lo que no hice, ¿no? Así es. Es importante para las autoridades que entran, como para los ciudadanos también, tener esa información, ¿verdad? Sí, por favor, profundicen el tema. Ese es un tema interesante, tú lo has apuntado muy bien. En realidad aquí, bueno, ¿qué recibí? ¿Qué doy? Se supone que tenemos que avanzar en un proceso en el cual esa entrega, digamos, de la gestión recorra todos los sistemas administrativos, de la parte presupuestal, la parte de contrataciones o abastecimiento, la parte patrimonial, ¿no es cierto? Los proyectos de inversión pública, cómo han ido, la parte contable, financiera, ¿ok? Que vamos a recorrer en una directiva que voy a mostrar a continuación. Vamos a ver dónde está la directiva. ¿Quién me ayuda? A ver, sí, el equipo Mi directiva. técnico, A ver, el equipo técnico, ¿dónde están? Es una resolución de Contraloría, ¿no? Sí, vi tu Es una resolución de Contraloría, no sé si lo tenemos por ahí. Es la directiva 008, me parece, Julio. Así es, Sí, yo vi de por Contraloría. ahí. Sí, que fue emitida, fue publicada en el peruano. Hace poquito, poquito, en este año. Y sí, fue en este octubre del año 2014, después de las elecciones nomás. Así Yo es. estaba revisando temprano, Julio. Y entonces, bueno, yo voy a adelantar algo, que la directiva se concentra en un proceso, ¿no es cierto?, de transferencia ordenado, por el cual la autoridad entrante y la autoridad saliente conforman una comisión de transferencia, ¿no? Ese es un elemento importante, una comisión de transferencia. Es una partida es un inicio de partida. Es un inicio, ¿no? Sí. La conformación y la instalación es una actividad muy importante para el proceso de transferencia. ¿Qué te parece, Julio, si me vas diciendo quiénes son miembros de esos comités? Muy bien. Ajá. Tanto Bueno. de la gestión que está y de la gestión que entra. Así es. ¿Quiénes son los Digamos que la directiva, la guía de la Contraloría establece dos elementos fundamentales, dos componentes, dos actores que se van a juntar. La autoridad saliente y la autoridad entrante. La autoridad saliente con el titular a la cabeza. Es decir, el presidente del gobierno regional o el alcalde son los que están llamados a presidir, ¿no es cierto?, esta comisión de transferencia. Y la autoridad entrante, que nombra a 3 delegados, ¿no es cierto?, que, digamos, junto con los 3 representantes de la autoridad saliente, conforman esto que se llama la comisión de transferencia. Entonces es una comisión, vamos a decirlo así, bipartita. Claro que tiene particularidades que yo voy a mostrar hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Municipalidad de Lima, que es un gobierno local, pero no es un gobierno local, digámoslo así, tan sencillo, ¿no? La Municipalidad de Lima, por ejemplo, tiene MAPE, tiene a Invermet, ¿no es cierto? Tiene a EMSA, más allá todavía tiene organismos descentralizados, con personalidad jurídica. Entonces, se puede nombrar una comisión de transferencia a nivel de la municipalidad, a nivel corporativo, pero también tendrá que formarse subcomisiones para estas personas jurídicas. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, un gobierno local que tiene, por ejemplo, una empresa municipal, como las hay en nuestro país, donde, por ejemplo, hay empresas del agua manejadas por la municipalidad, donde también tiene que hacerse subcomisiones de transferencias, y sobre eso vamos a hablar, porque la directiva de la Contraloría, digamos, contempla digamos, una regulación general, pero hay casos muy específicos a tener en cuenta. Esto que ustedes están viendo en pantalla es la resolución, ¿no es cierto?, de Contraloría 528-2014, que es la directiva que, digamos, aprueba la directiva 008-2014-11G-PECOR,
que denominada transferencia a la gestión administrativa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, ustedes aquí en esta directiva pueden encontrar algunos elementos fundamentales en lo que es el proceso de transferencia. Yo quiero simplificar esta directiva, ¿no es cierto? Tal vez mirando el índice y estableciendo, como tú lo decías, vamos a decirlo así, los actores principales, ¿no es cierto?, de este proceso. ¿Quiénes conforman hay un flujo, vamos a decirlo así, ¿no? Un flujo que comienza con la carta de invitación, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse para conformar la comisión, ¿no es cierto? Esa carta de invitación se hace por la autoridad saliente hacia la autoridad entrante, ¿no? Señalándole, estamos invitándole a usted a, digámoslo así, a conformar la comisión de transferencia. Entonces ustedes pueden ver aquí en la directiva, ¿no es cierto?, la definición que se hace en el numeral 6.1 de lo que es la transferencia de gestión administrativa. Yo no estoy de acuerdo con este nombre, porque no solamente es transferencia de gestión administrativa, es transferencia del gobierno y la gestión administrativa. Porque cuando hablamos del gobierno hablamos de la rendición de cuentas, lo que los anglosajones llaman accountability, o también nosotros decíamos responsabilidad, ¿no es cierto? Porque no es responsabilidad, no me he equivocado, es responsabilidad, que significa responder por lo que yo prometí. Entonces, la rendición de cuentas es eso, responsabilidad. Yo sí quedo con la definición que está en el 6.1, con la salvedad que he hecho, que es un proceso documentado, y esto también tiene sus bemoles, porque hasta dónde tengo que dar la documentación. Imagínate tú, si por ejemplo dices, documentado, entonces cuando hablamos de obras, vamos a tener que ver todos los expedientes técnicos, sacarle copia a todos los planos, y al final voy a tener que tener pues 3 camiones con puras fotocopias de todo lo que se ha hecho durante toda la gestión municipal, ¿no? Entonces, hasta dónde llega el concepto documentado es un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos el proceso de transferencia. La documentación significa así: tenemos un acta de transferencia, tenemos un informe de rendición de cuentas, y el acta de transferencia está sustentada en unos anexos que detallan la información y que también señalan dónde podemos encontrar el acervo documentario sobre esa particularidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo los procesos de selección, y yo puedo tener un anexo donde diga cuál es el estado situacional de los procesos de selección, si están para adjudicar, si están en la etapa de ejecución contractual, si ha habido alguna impugnación, si ha habido valorizaciones, etcétera. Hay una especie de matriz que la entidad puede hacer, eso ya lo voy a explicar más adelante, ¿no? Y la idea es decir, bueno, esto de aquí se encuentra en el expediente número 0043. ¿no? De tal manera que hay una lógica, digamos, de integración de la información, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, pero vamos a ir paso a paso en este proceso de definición de lo que es la transferencia de gobierno y gestión administrativa. Lo primero es que hay dos actores importantes, como decíamos, la saliente y la autoridad entrante. ¿Okay? Y el foco del proceso de transferencia es establecer claramente la situación administrativa, operativa, económica y financiera, así como los resultados alcanzados. Entonces, cuando hablamos de situación administrativa, estamos hablando de los sistemas administrativos, que son 11 de acuerdo a la LOPE, ¿no es cierto? La situación en lo que es planeamiento, la situación en lo que es presupuesto, la situación en lo que es contratación del Estado, la situación en lo que es personal, la situación en lo que es la parte financiera, etcétera, ¿no es cierto? También hablamos de la situación operativa, que es otro nivel de a tener en cuenta. Ojo que la directiva, esta que ha aprobado la Contraloría, precisa y dice varias veces en su texto: tenemos que señalar cuál es el estado y cuáles son las observaciones, cuáles son los pendientes. A veces olvidamos establecer los pendientes. Imagínate tú que entregamos la gestión y, por ejemplo, tenemos ahí plazos para impugnar o plazos que tenemos que cumplir, si no se generan intereses moratorios compensatorios y se generaría un perjuicio para la municipalidad. Sí. La autoridad entrante ingresa el 1 de enero y el 1 de enero tiene que asumir toda la responsabilidad de la marcha administrativa. Imagínate pues que la autoridad saliente no le dice: oiga señor, usted tiene que trabajar, por ejemplo, el tema de esta ejecución de cartas fianzas, qué sé yo, o renovación de cartas fianzas. Entonces, es importantísimo señalar desde ya que cuando hablamos de situación
de la situación administrativa, la autoridad saliente está obligada a identificar cuáles son los pendientes por sistema administrativo. A veces no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo hacen? Simple, la responsabilidad es de la autoridad que salió. Así es. Por eso que se exige que haya yo les voy a dar algunas recomendaciones, que haya un proceso exhaustivo de verificación con listas de checklist, no decir, por ejemplo, un expediente de contratación tiene que tener la necesidad de adquirir, tiene que haber hecho los actos preparatorios, ¿no es cierto? Tiene que documentarse los principales estadios del proceso de selección, la adjudicación, la ejecución contractual hasta que se cumpla la última prestación previa conformidad de servicio. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si un proceso de selección está en etapa de apelación? Tiene que señalarse Tengo eso. que responderlo. Así es. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí es importante porque si encuentran que está en un proceso de apelación, la autoridad que sale, de repente ya no le alcanza el tiempo de contestar. Exactamente. Y el que entra tiene la obligación, porque si no responde en el tiempo, ¿qué pasaría? Si no responde en el tiempo, si es una apelación, bueno, vamos a ver ahí que puede generarse un perjuicio en torno a la entidad. Esos son los famosos pendientes. Las apelaciones, por ejemplo, los famosos pendientes son algunos plazos que se establecen en los contratos y que puede generar moras por parte de la autoridad local. Por ejemplo, cuando hablamos de adelanto de materiales, ¿no es cierto? Y si no se produce el adelanto de materiales, puede generar algunos costos que la entidad tiene que asumir sin que se haga nada de ejecución de obra, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí estamos hablando de que el proceso de transferencia no significa, pues, se paraliza y se inventa nuevamente el mundo, sino es como decir, el caballo está corriendo, un jinete sale del caballo, el caballo está corriendo y el otro ingresa, ¿no es cierto? Esa es un poco la figura. Ahora, sí. O sea, en resumen, la actividad de la entidad, ya sea el municipio, sea el gobierno, no tiene por qué detenerse. No tiene por qué detenerse. Tiene que continuar tal como está, por más que se hayan cambiado las autoridades. Y ahí, Salomé, yo te digo una cosa importante. Algunos, cuando leen en la directiva que se hace un corte al 30 de noviembre, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que piensan? Que hasta ahí nomás llega la competencia administrativa del gobierno saliente. No. Cuando se dice corte al 30 de noviembre, es decir, yo voy a registrar, voy a establecer la situación económica, financiera, administrativa hasta esa fecha, 30 de diciembre, pero 30 de noviembre, perdón, pero mi mandato como autoridad saliente es hasta el 31 de diciembre, o sea que yo no puedo dejar que no haya servicios de recojo de residuos sólidos, como está pasando por ejemplo en varias municipalidades del país, ¿no? Donde todo está cochino y prácticamente el alcalde ya se da por bien servido y que ya no tiene nada que hacer en la gestión municipal. No, es hasta el 31 de diciembre, porque si no sería omisión de funciones. También puede pasar que la autoridad entrante, que está electa pero no en ejercicio, puede decir, oye, no me toques nada, porque yo soy la autoridad electa, un ratito, usted es la autoridad electa, pero ejerce su mandato a partir del 1 de enero. Y lo que tiene que hacer como autoridad electa en este tiempo muy corto en realidad, es tomar cabal conocimiento de lo que está pasando en la administración regional o en la gestión local. Y ahí tenemos que tener varias cosas. Porque puede pasar dos cosas, porque como este es un tema técnico administrativo, pero político también, puede pasar dos cosas. O sea, una cosa puede ser que los dos quieran sacar adelante el proceso y tengan todo el espíritu de colaboración, o alguien venga con el pie arriba, ¿no es cierto?, donde el proceso se enrarece y de repente no hay información que se tenga. Bueno, yo le digo, si vamos a estar en un periodo de tensión, donde yo no te hablo, y entonces no se conforma la comisión de transferencia y no hay nada, los dos salen perdiendo. Así es. O sea, sería una victoria pírrica en todo caso. O sea, por las puras voy a ganar, supuestamente, con no sacar adelante un proceso de transferencia, porque ¿sabe qué? Nos perdemos la oportunidad de tomar razón, de tomarle la temperatura a la gestión administrativa local. Y eso es lo que pasa. De conocer a detalle en qué situación estamos recibiendo en temas de materia de presupuesto, recursos humanos, de contrataciones y de todo lo que has mencionado. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, hay actores y ustedes pueden ver, por ejemplo, el numeral 6.2, ustedes pueden ver qué cosa es la comisión de transferencia, ¿no? Como les decía, está conformada por, ¿no?, el inciso A, el presidente regional o el alcalde en ejercicio, ¿no?, el presidente regional o alcalde electo, ¿no?, o en su representante acreditado,
2 representantes de la autoridad en ejercicio, uno de los cuales es el gerente general o el gerente municipal o regional, y 2 representantes de la autoridad electa. Es decir, de parte de la autoridad saliente es la autoridad política, la que está al mando. Tiene que estar necesariamente su máxima autoridad administrativa, que es el gerente municipal o el gerente general o regional, ¿no es cierto? Y de la autoridad electa, los que se acrediten, ¿no es cierto? Más el alcalde o presidente regional electo. Entonces, el presidente o el alcalde en ejercicio, o sea, la autoridad saliente, es la que preside la comisión. Ahora, yo te decía una cosa, y esto, amigos, que yo quiero que ustedes lo tengan bien claro. Hay 2 maneras de afrontar el proceso de transferencia, y eso porque hay un fuerte contenido político. Es decir, yo pateo el tablero, o yo aprovecho el proceso de transferencia para tomar razón. O yo pateo el tablero también de la autoridad salientes, no me importa nada, me desentiendo y me voy. Error para los 2. Y por eso es que nosotros, los especialistas, recomendamos que el proceso de transferencia sea lo más diplomático posible. Se dé en los mejores términos. Se dé en los mejores términos. Y para eso les recomiendo algo, porque digamos los momentos felices son cortos, tenemos poco tiempo para hablar, pero les recomiendo algo. Una comisión de transferencia, que sea la comisión superior, y que hayan subcomisiones de trabajo por cada sistema administrativo. Esa es una recomendación que doy claramente para las comisiones de transferencia. Es decir, la comisión tiene la libertad de establecer cómo se va a organizar el proceso. Es más, puede aprobar un plan de trabajo, ¿no? Entonces, de la experiencia, porque quien habla ha estado en varias comisiones de transferencia, de gobierno a gobierno nacional, de gobierno regional a gobierno regional, estado de gobiernos locales a gobiernos locales, quien habla tiene alguna experiencia en esto. Yo lo que les puedo decir, es importante tener un estamento político-técnico o técnico-político y un estamento técnico, netamente técnico. Entonces, por ejemplo, porque hay la natural desconfianza, ¿no? ¿Qué me estarán dando información? De repente me dan sapos y culebras y yo qué sé. Entonces, la principal recomendación que hago es que un acuerdo que pueda tener la comisión de transferencia, es decir, vamos a armar subcomisiones de trabajo que van a procesar la información que se necesita para el proceso de transferencia. Entonces, el ejemplo es muy práctico. Para el tema, por ejemplo, de personal, la autoridad entrante nombra 2 delegados para ver el tema de recursos humanos, y la autoridad saliente tiene a su jefe de recursos humanos, de repente a otra persona. Entonces, juntos, la autoridad saliente tiene el deber de elaborar la información, pero la autoridad entrante, los técnicos, van a estar mirando que esa información se produzca. Eso es un elemento importantísimo, voy a decirlo yo, para sacar adelante este proceso. O sea, en otras palabras, quiero que se quede bien claro, podemos armar grupos de trabajo por los cuales se pueda procesar la información que se pide para el proceso de transferencia. Ahorita voy a decir cuál es la información. Entonces, eso permite también que la autoridad entrante vaya revisando los archivos, vaya mirando. Entonces la autoridad saliente va diciendo, por ejemplo, son oficios del 001 al 2300. La autoridad entrante, el técnico, mirará si están los 2300 oficios, ¿no es cierto? Mirará. Entonces eso como que genera un proceso de confianza que permite al final que los miembros de la comisión firmen el acta de transferencia. Porque ¿sabes qué? Acá hay otro tema, no les voy a leer toda la directiva, no tiene caso. El acta de transferencia tiene efecto de declaración jurada, Salomé. Efecto de declaración jurada. Esto es muy importante considerar, porque cuando hablamos de declaración jurada, estamos diciendo que yo soy responsable por la información que se consigne en el acta. Y forma parte del acta los anexos, ¿no es cierto?, el acta que están publicados por la Contraloría General de la República y que vamos a mencionar a continuación. Entonces es una cosa muy seria. Entonces, para trabajar ese nivel, pues la autoridad entrante puede ser un gran político, puede ser, pero no necesariamente conoce el sector público. Entonces, cuando me presenten 48 papeles con el presupuesto funcional programático, el presupuesto por programas PPR, PAPE, PIPOPU, dice, ¿qué cosa es esto? Yo no voy a firmar nada, ¿no? Es la reacción más natural. Por eso, la recomendación, queridos amigos, es que se formen equipos de trabajo, pequeños pero buenos. Entonces, la autoridad entrante, con sus técnicos, a recursos humanos, a contrataciones, a inversión pública, a la parte de servicios, para mirar cómo estamos. Ahorita vamos a ver cuáles son los temas. Entonces,
También hay que considerar que este proceso de transferencia es acompañado por el órgano de control institucional. El órgano de control institucional tiene intervenciones puntuales y la norma establece cuándo tiene que intervenir. No es mandatorio que esté en todo el proceso. Por ejemplo, en el trabajo que se va a ver por cada área, ¿no es cierto? Y las subcomisiones, no. Pero sí es importante que el órgano de control, atención, ¿no es cierto?, participe en la convocatoria para conformar e instalar la comisión de transferencia, ¿no es cierto? Ese es un elemento importante, que se asegure que se haya hecho la convocatoria, y la convocatoria, como te decía, la tiene que hacer la autoridad saliente. Julio, quiero aprovecharte y preguntar, si bien es cierto, la autoridad saliente tiene que hacer la invitación, pregunto, ¿en la directiva manifiesta el plazo? ¿Hay una fecha específica? No. Más bien hay un plazo para, vamos a decirlo así, para constituirse en la comisión, que es dentro de los 5 días de haber sido invitado, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Una vez que uno invita o convoca, ¿no es cierto?, son 5 días para que se conforme la comisión. Entonces hay la conformación y hay la figura de la instalación. Entonces, ¿qué puede? Conformación e instalación. Y eso también hay que tener muy claro ese tema. La conformación es que estén todos los miembros que dice la norma. Todos los miembros. Es decir, alcalde saliente, alcalde entrante. Gerente municipal saliente y los 2 delegados que forman parte de la comisión entrante. ¿Ok? Tienen que estar los 6. 6 miembros. De repente el alcalde saliente pues no quiere ver la cara del alcalde entrante porque no le cae, etcétera, y dice, bueno, ustedes trabajen y después cuando salga el acta yo lo firmo, ¿no? Como si hubiera pagado. No, los órganos de control en este caso, que son veedores, van a tener que constatar que estén todos los miembros de la comisión. Entonces cuando están todos los miembros sentados en una mesa, sentados a la mesa, para hablar con propiedad, ¿no es cierto?, decimos que esa comisión está conformada. Y una vez que está conformada, es decir, están todos los miembros, se procede a la instalación. O sea, se instala es cuando se abre el acta, hay un formato de acta que está en la directiva, ¿no es cierto? Se dice, siendo las tantas horas del día tal, de tal año, ¿no es cierto? En el acta de proceso de transferencia, se presentaron tales personas y estamos ahí. Entonces, Julio, sí. Disculpa que yo sea tan cargosa. No te preocupes. Pero yo me siento una alumna tuya. Ya. Mira, acá tienes la directiva a la mano. ¿Tú crees que ahí esté el acta para que muestres Claro que sí, público? claro que Sería sí. interesante para los que no conocen, no han participado de una transferencia. Es importante conocer cuál es esa acta y que esa acta está dentro de la directiva que tú acabas de mencionar. Miren amigos, aquí estamos viendo el acta y que está en la misma norma que a ustedes se les ha remitido. Es el acta de conformación e instalación de la comisión de transferencia de la gestión. En unos momentos se les va a colocar, ¿no es cierto? Pero está, si ustedes, no sé si les hemos enviado a nuestros amigos el PDF. El PDF lo vamos a enviar, es una promesa que vamos a hacer. Y por supuesto voy a hacer un llamado al equipo técnico para que hagan coloquemos el acta. Que transmitan el acta y para que la gente pueda ver de que el acta conforma el anexo número 1 de esta directiva. El acta es el anexo número 1. Yo les voy a leer, si es que no lo están viendo. Dice, acta de conformación e instalación de la Comisión de Transferencia de la Gestión, que es el título, como les decía, en la ciudad de Chachapoyas, ¿no? A los tantos días del mes de noviembre, en el local del gobierno regional, se reunieron. Entonces, cargo, hay un formato donde hay el cargo, el presidente del gobierno regional, su nombre, su apellido y el DNI, ¿no es cierto? Hablamos del gerente general regional, gerente municipal, nombres y apellidos y su DNI, ¿ok? Tenemos el representante 1 y el representante 2, que estamos hablando es de la autoridad entrante, y luego la autoridad electa, igual, ¿no es cierto? El nombre del presidente regional o alcalde provincial o distrital que ingresa y su nombre completo y su DNI. Entonces, el acta de la Contraloría, digamos, la propuesta de estructura es básica, pero aquí yo lo que quiero es ir más allá de lo que te dice la directiva, ¿no? Porque te dice, primero tienes que colocar la designación de los miembros de la comisión de transferencia, y eso es lo que antes ha precedido, ¿no? Se designan como miembros de la comisión de transferencia las siguientes personas, de la parte de la autoridad saliente, otra vez, de la parte de la autoridad entrante,
la lista, los nombres, el DNI. Después hay un tema, un segundo acápite que es importante, los acuerdos alcanzados. La directiva de la Contraloría no va a ir más allá, pero yo quisiera, para que nuestros amigos tengan una comprensión cabal, porque algunos de ustedes creo que deben estar en una comisión de transferencia o deben estar interesados en este proceso. Dos acuerdos son los importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, ¿cómo se va, qué tratamiento de la información vamos a otorgar? Ese es un tema. O sea, cuando la norma te dice documentado, ¿qué alcanza el tema de la documentación? Ese es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Hasta qué nivel vamos a documentar la situación de transferencia? ¿No? Por ejemplo, yo puedo decir, muy bien, y lo que es contrataciones, se tendrá que hacer la relación de procesos de selección que se hayan ejecutado a lo largo del periodo de gestión. Pero de repente la autoridad entrante dice, a mí eso es una partecita. Pues yo también quiero saber cómo está la ejecución contractual de esos procesos de selección. Yo quiero saber, por ejemplo, en el tema de obras, si las obras se han entregado, o recepcionado, si se han liquidado antes, qué sé yo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de un proceso en el cual, tenemos que aclarar algunos temas. Y lo otro es cómo vamos a organizarnos, ¿no es cierto? Lo otro es cómo vamos a organizarnos. Si ustedes ven el PDF, por ejemplo, ahí van a poder ver, ¿no es cierto?, esta estructura, amigos, lo están viendo, ¿no es cierto? El acta de instalación, el anexo 1, ¿no es cierto? Y la información que habíamos detallado, ¿no? El nombre de la autoridad saliente, la autoridad electa. Y acá hablábamos ya de los acuerdos alcanzados, que es un elemento que estamos... Entonces, les decía, hay dos acuerdos que son importantes tener presente, ¿no? Un acuerdo es decir cómo vamos a tratar la información, el nivel de documentación de la información. Y aquí no hay que olvidarnos que en el sector público existe el concepto de segregación de funciones y de ámbito de competencia funcional. Es decir, si la Oficina de Recursos Humanos, porque la producción de la información va a ser de cargo de los órganos técnicos de la municipalidad. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la información de personal o de recursos humanos, ¿quién me la va a proporcionar? Me la va a proporcionar ciertamente la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, esa información tiene que estar suscrita por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, porque eso le da mayor respaldo a la información que va a ser proceso de transferencia. Atención, miembros de comisiones de transferencia, no acepten información que no tiene sellos ni firma de nadie. O sea, ese es uno de los acuerdos que tiene que ser. Entonces, como la directiva te pide información de todos los sistemas administrativos, que la información que va a utilizar la comisión sea suscrita por el jefe de la oficina respectiva. Entonces, si hablamos de infraestructura, que sea el gerente de infraestructura, o de obras públicas, o como quiera que se llame. Si hablamos de información de contrataciones, que sea suscrita por, ¿no es cierto?, el gerente municipal, porque ojo, no necesariamente por el gerente de logística, porque logística ve procesos de selección. Algunas veces ve ejecución contractual, pero tal vez una autoridad más arriba podría ser lo importante. De tal manera que nosotros tengamos no solamente documentos sueltos, hojitas sueltas, formatitos o exceles, ¿no es cierto?, sino también tengamos información oficial emitida, como dice la directiva, por los órganos competentes. Salomé. Esa es la mejor recomendación que yo le doy. Entonces, ese puede ser uno de los acuerdos. Es decir, independientemente que se elaboren los anexos, estos anexos deberán ser suscritos por el área competente. Por ejemplo, si son anexos de estados financieros o presupuestales, ¿quién es el órgano competente? Presupuesto o planeamiento o la parte de finanzas. Entonces, el área competente firmará, sello redondo, visará cada una de las hojas de las actas. Pero además, esas actas se basarán sobre un informe técnico-administrativo de cada oficina. Eso es lo que les recomiendo a ustedes para que tengan un proceso también debidamente sustentado y respaldado. Ojo, los miembros de la comisión responden por la información del acta de transferencia. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué? Porque les he dicho que eso tiene carácter de declaración jurada. Un segundo acuerdo que debería tener la comisión de transferencia, se lo digo por todas las lecciones aprendidas en los procesos de transferencia, es cómo nos vamos a organizar. Y la comisión no lo puede hacer todo. O sea, la Contraloría lo deja ahí, pues, y no. Pero cuando una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? Entonces, cuando estamos en la práctica, lo interesante también va a ser tener en cuenta que
la comisión es una instancia tecnopolítica, como dirían los españoles, ¿no? Pero aparte tenemos que abrir equipos de carácter técnico con cada sistema administrativo, porque la autoridad entrante naturalmente tiene su gente de infraestructura, de inversiones, qué sé yo. Ojo, acá el objetivo no es cuestionar la gestión. Acá el objetivo es, ¿qué cosa? Tomar razón, es decir, ¿qué has hecho? ¿Tienes la información completa o no la tienes la información completa? Vamos a ver después cómo se traduce esto. Y tenemos los acuerdos alcanzados, que serían esos dos, básicamente. Podríamos también tener un plan de trabajo. O sea, es decir, la Comisión de Recursos Humanos va a sesionar el día lunes, martes, miércoles y va a trabajar. ¿Ellos qué entregan? Anexo de recursos humanos con el informe técnico del área de recursos humanos, y esos son los insumos para que se puedan incorporar en el acta de transferencia, por ejemplo. Entonces es un tema muy ordenado. ¿Y cuál es el candado? ¿Cuál es la seguridad de este proceso de transferencia? Que ambas partes a nivel técnico están trabajando. Estamos. No lo dice la Contraloría, pero eso es lo que nos ha probado tener bastante desarrollo. Julio, déjame molestar. A ver. Me decías que en el acuerdo, en el acuerdo alcanzado, ¿no? Que debe quedar sustentado, debemos tener en cuenta el nivel de documentación. Así que es. ese nivel de documentación debe finalizar con un informe técnico y que debe estar firmado por los responsables del órgano competente. Así es, mira. ¿Y cuál era el otro punto? Porque eran dos aspectos importantes. La organización. ¿Cómo lo vamos a organizar? Doble nivel, ¿no es cierto? O sea, comisión de transferencia y se arman grupos de trabajo. Ya. Pero quisiera hacer una precisión con lo primero, que es el tratamiento. Vamos a poner así, es un acuerdo sobre el tratamiento de la información. La Contraloría lo que pide son anexos, ¿no? Son unos anexos donde hay una especie de checklist, ¿no? Por ejemplo, si se tiene la planilla de pensionistas, si se tiene planilla de activos, ¿no es cierto? Si se ha hecho el tema de implementación de servicio civil, tiene un checklist donde tú puedes poner sí, no o no aplica. Estamos. Entonces, esos anexos son una especie de cuadro resumen de la situación administrativa de la entidad. Pero si el anexo viene calatito, sin que nadie lo firma, y se lo dan a la comisión para que la comisión lo ponga en su acta de transferencia, eso no es un buen negocio. Entonces, si el papelito, el anexo tiene que ver con recursos humanos, ¿qué vamos a hacer? Firma, sello redondo del jefe de recursos humanos, del gerente de administración y del gerente municipal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si hay algún problema después y me vayan a decir que la comisión, siendo que el acta tiene el carácter de declaración jurada, ha generado algún tipo de falsedad, ¿no es cierto? Yo le voy a decir, he sido inducido a error por el área técnica. Y acá está el informe y el acta está sustentada. Pero además decía lo siguiente, ¿no? El checklist de la Contraloría es digamos, una especie de agregación de la información. Por ejemplo, te puede decir pues el número de proyectos ejecutados durante el periodo de gestión, ¿sí? Pero a mí, como autoridad saliente, porque la norma te dice que tienes que tener y expresar los pendientes, como hablábamos, Salomé, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que hacer un desagregado obra por obra. Esta obra está en la fase de estudio, pendiente, proceso de consultoría para elaboración de expediente técnico. Esta fase está en tal cosa. Entonces, de tal manera que tengamos una relación del avance o de esto a la luz, por ejemplo, del ciclo de inversión pública. Si estamos en la fase de preinversión a nivel de perfil, o estamos en la fase de inversión, si está a nivel de expediente o está en ejecución de obra. Y de repente con un poquito más de detalle, porque si estamos en ejecución de obra, ¿qué estamos? En la etapa de adelanto de materiales, ya estamos en la primera, segunda valorización, si es una pyme y tenemos que descontar o no sé qué. Ese es un tema importantísimo. Ojo. Si la autoridad saliente no dice cuáles son los pendientes, ahí tenemos un problema fundamental, ¿no? Ahora, miren amigos, tenemos también si ustedes ven el PDF, tenemos el anexo 2, ¿no es cierto? Que es muy importante tener presente. En el anexo 2, ustedes ven el informe de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad que sale? La autoridad que sale tiene que establecer cuál es la misión de la entidad, la visión, los valores, que normalmente esa información está en el plan estratégico, ¿no es cierto? Pero también precisar cuál ha sido el periodo ejercido
Porque evidentemente tú dices, bueno, las municipalidades tienen un periodo de 4 años. Sí, pero hay alcaldes que, porque hubieron elecciones complementarias, no necesariamente sean los 4 años, entonces ahí hay que ver, ¿no es cierto? Hay que hilar fino. Y el ámbito sobre el que se informa. Entonces acá aparecen los pliegos, unidades ejecutoras, empresas regionales o municipales u otras a su cargo. Por ejemplo, cuando hablamos de la Municipalidad de Lima es u otras a su cargo, porque la Municipalidad de Lima tiene organismos públicos descentralizados, es decir, tiene personas jurídicas de derecho público distintas a la municipalidad, que si estuviéramos en un ministerio serían pues antes se llamaba OPDs, ahora serían un organismo técnico especializado, no sé, todo un organismo ejecutor, qué sé yo, pero tienen su personalidad jurídica. Entonces, eso es un elemento importante a trabajar. El contenido, ¿no es cierto?, de este informe de rendición de cuentas, como ustedes pueden ver, es describir el estado de la situación de la gestión, precisando los logros alcanzados y los problemas más relevantes que dificultaron el cumplimiento de sus metas. Aquí, amigos, les voy a decir algo, un consejo bien práctico. Si ustedes son autoridad saliente, es importante que si hubieron dificultades, esas dificultades sean debidas a factores exógenos. ¿Ya? O sea, si yo me pongo del lado de la autoridad saliente, factores exógenos, ¿qué significa? No pudimos sacar esto porque la asignación por canon y sobre canon fue reducida, ¿no es cierto?, por efecto pues de la baja de la producción. O lo que siempre pasa, Julio, nunca llega la transferencia. Nunca llega la transferencia. O la transferencia llega el 15 de diciembre. Exacto. Entonces, claro, esos son los factores, claro. Y después dicen ejecuten todo, ¿no? Y le tienen la pelota de eso. Claro. Entonces, ahí el tema es que no decir, por ejemplo, cuando decimos qué factores dificultaban el cumplimiento de sus metas, flagelarnos nosotros, ¿no? Es decir, por nuestra inoperancia, por nuestra debilidad, porque eso, digamos, a veces no es cierto. No es cierto, ¿no? Generalmente entonces, son factores exógenos. Exógenos, ¿no? Que debido a temas naturales, a intervenciones de terceros, etcétera, que ha generado ese tema. Eso yo lo que recomendaría. Y de parte de la autoridad entrante, ¿no? Pero simplemente, bueno, el tema es mirar que el informe tenga los contenidos que te está estableciendo esta directiva, ¿no? Ojo que el informe de rendición de cuentas lo hace la autoridad saliente. Y para elaborar el informe de rendición de cuentas, la autoridad entrante no tiene nada que hacer, porque eso es responsabilidad única y exclusiva de la autoridad saliente. Entonces ahí tienes tú también, tiene el carácter de obligatorio el registro de información que se detalla en el rubro anexos. Ese es el informe de rendición de cuentas. Vamos a ver los anexos, ¿no es cierto? Y para el registro de los anexos mencionados, previamente se debe cumplir con la entrega de los documentos de información que los sustenten. Ahí está el tema, ¿no? ¿Qué documentos qué información tiene que sustentarse? Entonces algunos piensan pues hasta la orden de compra, hasta la pecosa, ¿no es cierto?, pasando por la orden de servicio, todo tiene que estar fotocopiado. No, eso sería la locura, porque tendríamos pues una camionada de papeles, ¿no es cierto? Pero, miren ustedes, cuando la directiva te habla de esto, te dice, primero, acervo documentario, inventario físico detallado de los bienes muebles y inmuebles, principales documentos de planeamiento estratégico y operativo, situación de los asuntos vinculados a los sistemas administrativos, situación de obras, proyectos, programas y actividades en ejecución. Entonces, cuando hablamos de acervo documentario, no se trata pues de tener todos los documentos fotocopiados para darle a la autoridad entrante, porque eso sería la locura. Y además el presupuesto de la municipalidad no creo que aguante sacar tanta fotocopia. Cuando decimos acervo documentario, hay lo que se llama también, así como hay un inventario físico, hay un inventario documentario. Y eso lo pueden hacer las asistentes administrativos o las secretarias, ¿no? Y la secretaria firma, porque a su cargo está el acervo documentario de la oficina. Entonces, para nosotros eso es suficiente señalar. Tenemos oficios de 001 a 5000, tenemos informes de 001 al 8000, tenemos resoluciones que se han emitidas de tal a tal, ¿no es cierto? Y eso consta en tal archivo, en tal y todo lo demás, y que haya una relación. Entonces, por eso que ahí juega la importancia de la contraparte técnica, ¿ya? Entonces estamos hablando de la comisión de transferencia, pero los grupos de trabajo respecto a cada oficina también están trabajando. Entonces, si la oficina A me dice, pues, oficios del 1 al 5000, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a la contraparte, en la oficina de recursos humanos, irá al archivo y mirará si hay del 1 al 5000. Entonces, ese informe que se está generando, evidentemente es mucho más consistente. Si estamos en un clima de conflicto, ni sueñen que esto lo van a poder hacer. Así que la mejor actitud es ir
de manera diplomática para obtener la información más cabal posible. Aprovechemos que todavía está los miembros de la comisión de la autoridad saliente, ¿no es cierto? Aprovechemos que todavía está para preguntar, para inquirir, para ver. Ojo, que el trabajo de los equipos técnicos, porque a veces se ha confundido, es un trabajo de recopilación de información, de chequeo de información, pero no es de gestión. Porque yo vengo para ver el tema de recursos humanos. Hay veces que se creen jefes de recursos humanos. Un ratito, todavía no eres jefe de nada, porque eso va a ser después del 31 de diciembre de este año, ¿no? Entonces, ¿qué anexos se refiere esta información? Bueno, para cerrar este tema, ¿no? Entonces, el acervo documentario basta con el inventario documentario. El inventario físico detallado de los bienes muebles e inmuebles es obligatorio para todas las entidades. En realidad ese inventario está, ¿no es cierto? Tenemos los principales documentos de planeamiento estratégico y operativo. Estamos hablando, en caso de gobiernos regionales y locales, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el PDC distrital o provincial, el PEI, el Plan de Desarrollo de Capacidades, el Plan Operativo Institucional, ¿no? Etcétera, ¿no? Que son documentos principales, ¿no? El plan de desarrollo informático, el plan operativo, ¿no? Y la situación de los asuntos vinculados a los sistemas administrativos. Yo hago mucho énfasis aquí, Salomé. O sea, de lo que hablábamos, ¿no? Asuntos vinculados a los sistemas administrativos, los pendientes. Entonces, por sistema administrativo tenemos la dinámica de los pendientes, ¿no? La información que tienes que entregar para efectos de presupuesto, de repente estás reformulando o formulando el nuevo plan estratégico de la entidad, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, en control, tú tienes lo que se llama el seguimiento de medidas correctivas. Tienes un informe donde hay un conjunto de observaciones y esas observaciones las tienes que implementar. Y en consecuencia, ¿ahí qué cosa es lo que tienes que hacer? Tienes que, vamos a decirlo así, chequear que la cosa esté funcionando y que, por ejemplo, tú puedes tener un estado situacional, ¿no es cierto? Puedes tener un estado en proceso, ¿no es cierto? Implementado, ¿ok? Cuando dices tú implementado, es que el órgano de control te ha dicho lo que tú has hecho, ya lo doy por levantado, ¿no? Entonces tenemos un estado situacional, observación por observación. Eso es importante tener presente, porque tú también puedes decir en los que es informes de control, simplemente hacer una relación de todos los informes de las auditorías que se han hecho en tu pliego. Pero eso no basta. Tú tienes que hacer el estado situacional, que significa qué observaciones han sido implementadas, qué no, cuántas están en proceso, etcétera, o comunicadas para efectos de... ¿Y qué medidas correctivas has implementado? Exacto, cuando te han observado? Exacto, eso es bueno también. Exacto, ¿no? Y acá hay todo un bemol en lo que es acciones de control, porque lo que tú tienes es lo siguiente. Tú puedes implementar una medida correctiva, entonces eso está correcto, pero muchas veces no, voy a decir, algunas veces el órgano de control dice, yo no lo tomo por implementado, acá todavía te falta algo. Entonces eso está en proceso, ¿no? Entonces ahí hay como un tema, porque los órganos de control tienen un sistema de información de seguimiento de medidas correctivas, ¿no? Un software con el cual comunican a la Contraloría ese tema. Entonces lo ideal acá sería hacer un matching entre tu seguimiento de medidas correctivas de la entidad con este software de ejecución de implementación o seguimiento de medidas correctivas. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí ya en el PDF pueden ver los anexos, ¿no? Miren, ahí están los anexos que forman parte del acta de transferencia. Entonces, del informe, de rendición de cuenta. Tiene la información de situación vinculada a los sistemas administrativos, un anexo 4, donde hay un gran checklist, tienes unos Excel donde tú puedes mirar sistema por sistema. Listado, por ejemplo, el anexo 5, el listado de los procesos de contratación concluidos o en trámite e información de contratos. Entonces, lo que la Contraloría te pide acá es procesos de contratación concluidos, es decir, que se haya adjudicado la buena pro y que esté consentida o firme, ¿no es cierto? ¿No? Pero dice, o en trámite, o sea, procesos de selección que han sido convocados, que estén en la fase de consultas, qué sé yo, ¿no es cierto? E información de contratos. ¿Qué significa información de contratos? Ejecución contractual. La fase de ejecución contractual. ¿Cómo va? Primera valorización, segunda valorización, qué sé yo, si hay adicionales, si hay el tema de ejecución de garantías, ¿no es cierto? Ampliaciones de plazo, etcétera, ¿no? Eso también va a tener que tenerse en cuenta. Entonces yo les recomiendo aquí que sí hagan digamos una matriz mucho más detallada y que se haga referencia al expediente de contratación. Vuelvo a repetir. La Contraloría solamente te pide el listado de procesos concluidos o en trámite e información de contratos. Eso es lo que te pide. Yo lo que les recomiendo es, tanto a la autoridad saliente como a la autoridad entrante, miren el estado situacional de cada proceso de selección.
Porque si yo digo, por ejemplo, proceso de contratación concluidos, eso se supone que ya están firmes o consentidos. Están en la fase de ejecución contractual, a lo mejor, ¿no es cierto? Puede pasar varias cosas, ¿no? Puede pasar varias cosas. ¿En qué fase, en qué etapa, en qué momento de la ejecución contractual están? ¿En adelantos? ¿No es cierto? ¿Se ha producido alguna impugnación? O impugnación no, si no se ha producido algún de los accidentes, vamos a decir, que pasa en una etapa de ejecución contractual, ampliación de plazo, existe el tema de vicios ocultos que se convierte en un adicional, ¿no es cierto? Esas cositas son importantes porque muchas de esas cosas son los famosos pendientes. Así es. Entonces, sí. Julio, también cuando hay obras, estamos en implementación, etcétera, etcétera, y los proveedores o el contratista, por A o B razones no ha cumplido algo y ha solicitado las famosas adendas, claro. por el tiempo, adendas Claro. por la entrega, etcétera, etcétera. Claro. Y esas son cosas importantes. Claro, ¿no? claro. Algo que yo quiero preguntarte, perdóname, Julio, que me esté entrometiendo, pero yo No soy te preocupes, así, no, al contrario, la idea es trato que... en lo posible de darle la carnecita, eso Claro. que le interesa al participante. Mira, a ver, ¿tú crees que sería bueno que, primero, hay que precisar que los que forman parte, en ambas partes, tanto de los que están dentro de la gestión o de la nueva gestión que va a entrar, establecer clarísimo que no se va a tomar acciones no de decisión, sino nos vamos solo a informarnos. Exacto. En ambas partes. Exacto. El que está en la gestión está informando, el que va a entrar está tomando conocimiento de los asuntos de la institución. Sería bueno, Sí, sin duda, sí. sin duda, que tengas claro esa actitud y sobre todo también ir con la predisposición, ¿no? De establecer una relación amical, porque eso va a ayudar mucho, va a contribuir mucho, porque hay detalles que a veces tú haces un informe, pero hay cosas que no entran, ¿no? Como por ejemplo, oye, ¿por qué se pidió esa adenda? Por ejemplo, vamos a poner un caso. En un caso que yo participé y vi, era un contrato que teníamos, que el proveedor no pudo hacer entrega de los materiales en el momento indicado. ¿Por qué? Porque esos materiales que tenía que entregar venían de Estados Unidos. Y justo en esa parte de Estados Unidos se había dado, si no me equivoco, el famoso huracán y no sé qué, Claro, no me acuerdo el nombre. Katrina. De Yo creo que vi un caso... Y entonces, ¿sabes qué? Oye, eso no lo pones pues ahí, ¿no? El proveedor, por efectos, por factores exógenos, ajenos a él, ¿no? Creo que se llama en la ley de contrataciones por ¿cómo es cuando no es imputable al proveedor? Por caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, eso no se detalla, ¿no? Entonces, son cosas que mejor es establecer una relación amical y la gente puede explicarte, ¿no? Y vas a conseguir más de lo que normalmente se puede dar un informe. Sí. Yo creo que esa es una cosa muy saludable, y eso lo estamos diciendo, ¿no? A todos nos conviene que el proceso sea ordenado, transparente. Conviene al que sale, porque deja las cosas en orden, y conviene al que entra, porque toma razón de una manera, digamos, fácil. Lo difícil es cuando yo cierro información, no te dejo información, y tú estás a ciegas el primer día de gestión. Eso es lo peor que puede haber. O sea, no tienes nada. Información que es vital, por ejemplo, para comenzar a ejecutar el gasto en enero, no la tienes. Bueno, piénsalo bien, que lo piensen bien. Y lo otro que te decía, a propósito de esto de la ejecución, claro, nosotros, y eso para esto el equipo técnico de la autoridad ingresante, tiene que tener una cosa bien clara. O sea, y eso se lo dio a las autoridades electas. Un buen equipo de campaña te sirve para llegar al poder. Pero ese equipo de campaña no necesariamente es un buen equipo de gestión. ¿Ya? Entonces, tú para tener un buen equipo de gestión tienes que tener gente que sepa la marcha pública. No es que yo vaya intuitivamente vea si tengo olfato o no va bien o no va mal, si me miró mal o nada. Yo tengo que tener gente que sepa, entonces con ojo clínico. Entonces, si yo voy a tomar razón de una situación, ¿no es cierto? Tengo que ir con gente que sepa lo que es un expediente de contratación. Y tú sabes que un expediente de contratación tienes que dominar desde la necesidad de adquirir actos preparatorios, procesos de selección, ejecución contractual, todo eso. Y todo eso tiene sus etapas.
Entonces, para hacer eso, lo que tienes que tener es, vamos a decirlo así, lo que tienes que tener es gente que dé fuego. Vamos a hablar de planificación, muy bien, hablamos de planificación. No solamente hablamos que tienes que tener los planes. Por ejemplo, yo voy a estar viendo plan operativo, pues todos sabemos que el plan operativo se hace evaluaciones trimestrales. Entonces voy a tener la última evaluación trimestral, la del últimos 3 meses del año, o sea, octubre, noviembre y diciembre, que la va a tener que hacer ¿quién? La autoridad entrante. ¿No? ¿No es cierto? Porque justo hacemos corte al 30 de noviembre, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Y los estados financieros que vamos a utilizar para el cierre y conciliación presupuestal y financiera, que lo tenemos que hacer en marzo o en febrero o marzo, está en relación al ejercicio anterior y eso lo va a hacer la autoridad entrante, ¿no? Entonces, conviene que tengamos, digamos, un proceso tranquilo, donde, como tú muy bien dices, Salomé, obtengamos la mejor información completa posible. Ahora, miren la lista de anexos que establece esta acción. No solamente en todo el proceso de contratación, ya lo hemos dicho, pero amigos, hay algo más. Listado de las cartas fianzas, ojo, listado de las cartas fianzas, ¿ok? ¿Dónde estoy acá? Listado de las cartas fianzas o de póliza de caución otorgadas a favor de la entidad. Este es muy importante, porque en cartas fianzas hay que ver la vigencia. Porque eso es el respaldo en la ejecución de obras y de ahí los tenemos a los contratistas. Entonces tenemos que tener en cuenta hasta cuándo y solicitar en todo caso la renovación, ¿no es cierto? Atendiendo a las reglas que te da la ley de contrataciones. La relación de bienes inmuebles en la entidad. Y aquí también es importante para la propia entidad decir, mira, estos son mis bienes inmuebles, estos son los que están registrados, saneados física, legalmente y están en el patrimonio y esto de acá está en proceso de saneamiento. Recordar que yo acabo de terminar de conducir un congreso nacional, el segundo Congreso Nacional de Presupuesto y Finanzas Públicas, y ahí, por ejemplo, el Contador General de la República, ¿qué es lo que ha dicho? Acuérdense que el proceso de saneamiento contable termina este año indefectiblemente el 31 de diciembre y no hay prórroga. Entonces, bueno, ya están notificados los gobiernos regionales y locales en el sentido de si culminaron su proceso de saneamiento o no. Pero si no lo han culminado, pongan ahí, está en proceso de culminación, proceso de saneamiento, y no se ha podido hacer, y ahí siempre, por favor, el truco del sabor, por factores exógenos, ¿no? Es decir, para hacer, por ejemplo, un tema de inventarios, o una cosa de esas, o un tema de un saneamiento físico legal, pues se necesitan recursos. Así es. Y si tú no tienes recursos, pues es un factor externo, exógeno, que no es manejado por la institución. Yo tengo que preferir el servicio público que hacer saneamiento físico de bienes inmuebles. Ahora, hay una norma que me lo pide, sí, pero tengo que, digamos, medituar para qué estoy yo. Lo más importante es el servicio a la ciudadanía. Entonces, esos son temas que tienes que trabajar muy bien, pero no se olviden de poner los pendientes. No se olviden de poner los pendientes, porque después la autoridad que ingresa y se sorprende con algún tema que reviente por ahí, la única responsable de eso va a ser la autoridad saliente, porque no se lo dijo al entrante. Relación de costo anual del nuevo personal ingresante al pliego e ingreso de incremento de los ingresos de personal autorizado al pliego es el anexo 8. Informe sobre articulación del plan de desarrollo concertado a los objetivos estratégicos, el anexo 9. De los expedientes de procesos legales. Cuando hablamos de procesos legales, estamos hablando de todo tipo de procesos, no solamente en sede judicial, que podemos hablar civil, penal, laboral, etcétera, sino también arbitral, ¿no es cierto? Contencioso administrativo, etcétera. La relación de obras gestionadas durante el periodo ejercido. Cuando hablamos de periodo ejercido es el mandato. Y aquí se recomienda en el anexo 11 que también haya un detalle, porque acá habla la Contraloría de Obras, es un lenguaje antiguo, ¿no? Yo diría la relación de proyectos de inversión pública gestionados durante el proceso. Entonces me hago la relación, cuántas cosas están en perfil, ¿no es cierto? Cuántas cosas están pendientes de declaración de viabilidad, cuántas cosas se han devuelto para observaciones, para como subsanar las observaciones. Exactamente. Estaríamos hablando también de la fase de inversión, si estamos para contratación o está en proceso de selección, la contratación de consultor para elaboración del expediente técnico, si ya estamos en obras, si ya se entregó el terreno. Bueno, en síntesis, hacer una precisión del estado situacional de lo que es esto en lo que es las obras gestionadas, como dice la Contraloría. La implementación de la recomendación de los informes de control que hemos hablado, ¿no es cierto? Los obligados a las declaraciones juradas, no se olviden. Hay
Hay funcionarios que ingresan, que salen, que vuelven a entrar, vuelven a salir y se olvidan de las declaraciones juradas. Por favor, este es un tema que tienen que tener presente, ¿ya? No olvidarse, hagan un recuento, si tienen todas las declaraciones juradas listas, no cuesta nada, hay un software en la Contraloría, es rapidísimo hacerlo y este último sí tiene que ver con el cuestionario de madurez del sistema de control interno. Ustedes saben que hay una resolución de Contraloría 320 que te establece, ¿no?, los componentes del sistema de control interno. Se supone que todos ya tienen comisión de implementación del sistema de control interno, se supone que por lo menos han hecho un diagnóstico. Ojalá tuviéramos un plan y ojalá estuviéramos implementando el plan de implementación del sistema de control interno. Pero cuando hablamos de madurez significa qué tanto hemos avanzado a nivel de componentes del sistema de control interno. O sea, ahí estamos hablando de filosofía de la dirección, estamos hablando de las relaciones de autoridad, de comunicación, etcétera. Muy bien, y para terminar, ¿o estamos en tiempo? ¿Falta? Vienen ustedes, les presento un poquito los anexos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, ya para cerrar el tema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un anexo que es el de recursos humanos, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea. ¿Ahí lo ven mejor? Me imagino que sí. Hoy ya no veo el chat, no sé qué. Le hemos quitado el chat. Muy bien. Acá tienen ustedes, por ejemplo, lo que es, ¿no? Ven ustedes ahí. Este es el anexo. Por ejemplo, ustedes ven ahí. Reglamento Interno de Trabajo, RIT. Ese es para el caso de entidades que están con 728, ¿no? Entonces, ¿tiene RIT o no tiene RIT? Si yo estoy en 276 en una municipalidad, no debería tener RIT. Pero ojo que las municipalidades tienen obreros municipales que están regulados por 728. Debería haber un reglamento interno de trabajo, le hace RIT para los obreros municipales. ¿Tienes o no tienes? Esa es la pregunta. Perfiles de puestos que han sido utilizados para los procesos de selección convocados desde el 02/1/2014. O sea, estamos hablando solamente de este año. Cuando hablamos de perfiles de puesto, hablamos prácticamente de especificaciones técnicas, ¿no? Los requisitos para cada uno. Habrá que ver si se tiene. Legajos, ¿no es cierto? Que incluya contratos, desplazamientos, sanciones y otros conforme a la normativa vigente. Legajos del personal, que esté completo. Entonces, acá tienes que ir poniendo sí, no, sí, no. Les dejo con esto ya para terminar, queridos amigos. En los anexos, la palabra mágica es sí. Si ponen no, ahí vamos a tener problemas. Sí, porque algo hemos hecho. Entonces, ustedes, si ponen sí, pueden hacer comentarios. Si ponen no, no pueden hacer comentarios. Entonces, ahí es importante también tener presente, ¿no es cierto?, este tema. Espero que les haya ayudado, ¿no es cierto? Estos anexos son los oficiales, como ustedes pueden ver, pero les recomiendo que hayan los anexos analíticos, ¿no es cierto?, para precisar sobre todo los pendientes en determinados sistemas administrativos. Espero que haya sido de su interés, de su utilidad. Sí, sin duda, Julio, ha sido muy ilustrativa tu exposición y por supuesto, como siempre, reiterarte que yo soy tu principal admiradora. No. Yo soy... Sí, y a decirle a todos mis amigos que este PPT que ahora Julio les ha presentado, que es nada más y nada menos que la normativa relacionada al tema, que es la Directiva 08, va a ser proporcionada por este centro de capacitación. Julio, muy buenas noches, muchas gracias. Y tus palabras finales, por favor, para cerrar. Y a los amigos decirles que pronto no se desconecten todavía, que Sofía está regresando en unos segundos. Julio, tú la vida, Sofía, por favor. Bueno, muchas gracias, amigos. Ya vendremos otro día para tratar otro tema interesante de gestión pública y sistemas administrativos. Hoy día Salomé nos adorna con su presencia, ha venido de Sport, muy bella ella, así que digamos que Julio, esto augura un buen fin de semana. Les deseo un buen fin de semana y, como siempre, a luchar por la justicia. Muy bien, buenas noches.